Bueno, sí es viñedo, California. Bueno, hoy vamos a estudiar algo que tiene que empezar con una pregunta que debo hacerles, porque es muy importante que ustedes la tengan presente. ¿Ustedes realmente creen lo que la palabra de Dios dice? Sí, sí creo. ¿Están seguros? Sí, señor. Ok. ¿Qué creen de la muerte? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo fue el juicio de Dios sobre Adán y Eva? Cuando pecaron. Todavía no ha sido. Fregues. No, en el capítulo 3 habla de un juicio al momento de la muerte, pero ya como la segunda muerte todavía no ha pasado. O sea, hasta ahora no ha habido Estamos juicio. hablando de otra cosa. Al La expulso. Apocalipsis es no, otra entonces, cosa. Hablando, sí, sí. estamos en la creación. Recuerden que en este momento estamos mirando es quién es el Dios de la creación y quiénes somos las criaturas para saber cómo es la conexión y cómo nos interactuamos entre nosotros. Ya vimos a Dios en todo lo que era la creación en los 6 primeros y vimos cualquier cantidad de atributos de un ser totalmente diferente a nosotros. Empezando por su propio ser, por su propia esencia, que son 3 personas en una sola esencia, una cosa totalmente extraña para nosotros porque somos espaciales. Un ser que no tiene tiempo, es atemporal, totalmente extraño a nosotros que dependemos absolutamente de un parámetro llamado tiempo. Luego, bueno, y vimos cualquier cantidad de atributos de Dios. Luego vimos al diablo, y lo descubrimos, ya sabemos quién es, sabemos cómo actúa, cuál es su metodología. Todavía no conocemos algunas cosas, pero tenemos cuál es su metodología, etcétera, y que no nos va a coger desprevenidos. Sabemos que es un adversario, pero todavía falta una parte que debemos entender esto. Sabemos que es adversario porque la palabra que se definen en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo y en Apocalipsis sobre todo es Satanás, que es una palabra que significa eso, adversario. Y nuestra relación con él, que debemos tener mucho cuidado porque es un ángel y es un ángel muy poderoso. También la relación de ese ángel con Dios y cómo ha sido ya juzgado, su condición, no hay nada que hacer. Él no quiere tampoco que se haga nada por él. Él la única cosa que quiere es dañar. Y ya nos hemos visto a nosotros y vimos la semana pasada el pecado. Ajá. Pero en el día de hoy quiero que por favor vayan a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, 17. Les voy a decir por qué razón les pregunté que si realmente creían en lo que decía la palabra de Dios. Es una muerte espiritual. Murió el espíritu en ellos. ¿Así? Veamos. ¿Qué dice? Lee tú. Lee tú. No, No, lee no lo tú. tengo abierto. Ah, ok. ¿Quién lo tiene abierto? Yo. Ya. Dice, Pues si quieres, ven. más del árbol de la ciencia. Ah, sí. Dale, Gustavo. Qué pena. No, mami, dele. Qué pena porque mientras lo estoy abriendo, hágale, tranquila. Qué pena, dele. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ajá. ¿Ustedes creen lo que está diciendo ahí? Dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Alguien me puede decir qué significa eso de morirás? No tener más relación con Dios. Morir es simplemente no tener una relación con Dios. ¿Dónde dice eso?
Estar separado de él. Estar separado de él. Apartado de él. ¿Y dónde dice eso? No, pues Eso es lo hasta que donde vamos a estudiar hoy. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Porque todo el mundo nos dice eso y todo el mundo nos dice es que la muerte es la separación, pero nadie nos dice dónde está eso. Nadie dice dónde está escrito eso. es que Dios es la vida. Sí, pero Y si nadie te estar dice solo- dónde está escrito eso. Nadie te dice dónde está escrito el hecho de que morirás significa que perdiste. Pero vamos a estudiarlo para saber dónde dice. Ah, ya. Para que cuando No, nos pues, pregunten, no digamos, sí, eso es simplemente la separación de Dios. Sí, pero ¿dónde dice? No sé, pero es la separación de Dios. No hay que mirar dónde dice. Y vamos claro. a mirar qué significa separación, porque es que todos tenemos un concepto diferente. Vamos a mirar qué nos dice Dios. Entonces, la Ajá. primera cosa que vamos a mirar es qué es esta parte de morirás hoy. Entonces, lo primero, vamos por favor a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Sí. ¿Recuerdan quién era ese hombre? Adán. Ok. Y por medio del pecado entró al mundo la muerte. Ujú. Entonces tenemos un hombre y por culpa de lo que el hombre hizo, entró el pecado al mundo. Entonces las personas que dicen que Dios creó también el pecado, ya quedaron desvirtuadas porque Dios dice, cuando el hombre hizo que el pecado entrara al mundo, por el pecado, por medio del pecado, entró al mundo también la muerte. ¿Ok? La pregunta que muchos dirían es, y entonces si Dios todo lo creó, ¿quién creó la muerte? Pues a mí, Muy bien, muy bien, pensaba, obviamente, muy bien, creo que muy bien, pero sí, recuerden, bueno, siga, pero siga. recuerden cuál es la primera parte donde aparece la muerte. La muerte aparece en si el hombre comiera de un árbol determinado, entraría la muerte. Si no come de ese árbol, no entraría la muerte. Entonces, la muerte, escuchen bien, la muerte es una consecuencia, y es lo que está diciendo aquí. La consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, las personas dicen, ah, pero eso fue con Adán. No. Lo que la palabra de Dios dice es que así también la muerte se extendió a todos los hombres, todos nosotros tenemos la muerte, porque Adán pecó, Ajá. ¿cierto? Porque Adán Sí, pecó. claro. Porque Adán pecó. Señor. ¿Por Por qué? medio de Adán, Pero no. ustedes no están leyendo. ¿Por qué entró la muerte? ¿Por qué nosotros tenemos también la muerte? ¿Porque Adán pecó? Sí, señor. No, porque, ¿qué Claro. dice? Todos. porque todos pecamos. Tú, yo y los demás, todos nosotros pecamos y por pecar, lo que nosotros tenemos es la muerte como una consecuencia por pecar. No es por Adán y por esa razón es que nos dejamos meter cuentos chinos. Lucho, bueno. No sé por qué se No, llaman perdón. cuentos chinos, pero el asunto es que no es por Adán, es por nosotros. Nosotros pecamos y por pecar, porque todos somos pecadores dependiendo del linaje de Adán, esa pecaminosidad nuestra nos lleva a la muerte. No es la de Adán. No le echemos Empezó más la por culpa a Adán. Adán. Adán murió porque Empezó Adán por era Adán, Adán pecador y nos ayudó Adán la puerta. pecó, por eso murió. Pero ahí dice que empezó por Adán. No, Y se ahí no dice extendió. eso. Ahí no dice eso. El pecado entró al mundo. Eso por fue lo medio que entró, el pecado. Y la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? La muerte. La muerte. Entonces, ¿cuándo fue el juicio de Dios sobre el pecado, sobre el hombre pecador? En el momento que Jesús Cristo. muere, la cruz. Cuando Dios le sacó a Adán y Eva del...
increíble. Tan ¿Cómo es la pronto pregunta? pecaron. ¿Cómo es la Tan Cuando pregunta? pronto pecaron. pecaron. Pues Cuando cuando No. pecaron, hubo la condena. A ver, Listo, escuchen bien lo que está diciendo el Señor. Dios le dice a Adán, escuchen por favor, no digan lo que se les viene a la cabeza. Tenemos un montón de cosas en la cabeza que no son la verdad, no es lo que Dios dice. Dios le dijo a Adán, Adán, el día que de él comas, morirás. ciertamente, y cuando Dios dice cierto, está diciendo amén, amén, o sea, cierto, de cierto, ciertamente que cierto, morirás, punto. El juicio fue establecido cuando eso fue dicho. Dios no tenía después que llegar con un mazo, a ver, comiste, ahora mueres, ¡pum! No, 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 no. Nosotros vimos la semana pasada, cuando estudiamos el pecado, nosotros vimos que automáticamente apenas ellos comieron, automáticamente se vieron desnudos y se avergonzaron. Dios no estaba, ustedes leyeron en algún lugar de ahí cuando Dios llegó con un mazo, a ver, vengo a juzgarlos, ¡pum! Usted es culpable por haber comido, ¡pum! ¿Ustedes vieron eso en algún momento? No. Con Dios las cosas no son como nosotros la pensamos. Dios habla, eso se hace, punto. Una sola vez. Si hay una cosa que tenemos que entender de Dios es que cuando Dios habla, eso es. Como dirían los pelados aquí en Barranquilla, eso va. No hay, ahí no hay diferencia. Era clarísimo. El día que de él comas, mueres. Punto. ¿Ahora sí entendieron el cuento? El día que nosotros cometimos el primer pecado, nuestro juicio fue dado. Muerte. No, pero yo siempre pongo un ejemplo para entender eso, a ver, y si sí o no, pero pues me parece coherente, lógico. Es como, yo no, a mí, un ejemplo, no, sin exagerando un poco, a uno lo abandonan los padres, pequeño, lo abandonan los padres, y todos los hijos que uno vaya a tener, los nietos, pues crecieron sin conocer a los padres y o sea, lejos de la casa, ¿sí? Si hubiésemos crecido todos dentro de un punto, pues obviamente todos conoceríamos. Eso fue lo que pasó, lo que pasó. Adán salió y por ende todos salimos con esa mancha del pecado. Luego todos no nacimos según el Salmo, Separados de concebidos Dios, en lejos de maldad. Dios. Y Sí, nací, sí. Y, A ver, yo lo que entiendo, perdón, yo lo que entiendo es que Lucho nos está diciendo de que el Señor dijo ciertamente. Ese ciertamente tiene una implicación de juicio. Y él había dado una orden y ahora viene y le dice, ciertamente moriréis. No porque Dios quiera que mueren, sino porque el hombre dispuso no hacerle caso a la orden que había recibido. Bueno, venga, tío, usted me hace pensar una cosa, Lucho, también. Por algo el Señor dijo que los niños entraran al reino de los cielos. Un niño no peca por ahí hasta los, por ahí que es, pienso yo, no sé, entre 6 y 7 años, 5 para que tenga a 7 conciencia. años, ya después entra una conciencia. no Porque tienen por algo el conocimiento Señor, de es que pecado. Sí. un niño no sabe qué es pecado. Para un niño, por algo el Señor dice, de ellos es el reino de los cielos. Y en el cielo no puede entrar maldad ni pecado. Hasta donde tengo Entonces, entendido es porque los niños confían. Y es por entonces, eso. quiero que tengan muy claro, porque es muy importante para nosotros entender, y por eso mi pregunta inicial fue, ¿ustedes creen lo que Dios dice? Porque miren que solamente con una frase, miren toda la controversia que se ha dado, y eso que Dios lo dice claritititititico. Ahora le voy a decir otra cosa más controversial. No es más controversial, es igual de controversial. Dice el día
¿Cuántos días se demoró Adán para morir? No, ninguno, inmediatamente. Tan pronto desobedeció, tan pronto fue como... Adán vivió Pues yo les muchos puedo años. leer que Adán vivió 600 y pico de años. Ah, Sí, no, Adán pero vivió pues muchos la años. cosa es Pero inmediata. Dios dijo, y a menos que Dios se haya equivocado, Dios dijo, el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso, inmediato. Entonces, eso me lleva a pensar que no estaba hablando de una muerte física, porque él murió 600 y pico de años, creo, después. Entonces estaba hablando de otra clase de muerte. Ahora, hoy lo que vamos a estudiar es de qué muerte está hablando. ¿Por qué razón que vamos a estudiar de qué muerte estamos hablando? Porque esa misma muerte es la muerte que nosotros sufrimos cuando nosotros pecamos. Esa es la misma muerte y por eso necesitamos entenderla. No como las personas dicen, sino como Dios dice que es la muerte. ¿Me explico? ¿Se habían dado cuenta que dice en el mismo día morirás? En ese día, Algo en ese pasó. momento murió. Adán en el momento en que comió, ciertamente murió. Ciertamente murió. Necesitamos entender qué es morir. Vamos a leer entonces lo que dice la palabra. Dice, entonces, Génesis 3:7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron cuando se vieron sus partes de reproducción? Escuchen, de reproducción de vida. La Pusieron descubrieron. hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué no se taparon la cara? Porque miren bien, este señor que está aquí, que representa, o sea, la imagen que ustedes ven ahí, que es la imagen de la vergüenza, es lo que uno hace cuando uno tiene vergüenza. Pero ellos no se taparon la cara. Se pusieron delantales. ¿Qué se taparon? Sus genitales. Los genitales. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Ahora sabemos que ellos conocieron que estaban Estaban desnudos. desnudos. ¿Qué fue lo que sucedió en su mente? Vergüenza. La primera cosa que pasa cuando alguien muere es que tiene vergüenza. ¿Alguien, por favor, puede en su Google buscar el significado de la palabra vergüenza? Si no la tienen, yo la puedo buscar, no hay problema. La tengo, pastor. A ver, diga. Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Oh, muy excelente, ¿cierto? Ahora entendemos por qué razón es que ellos se hicieron delantales. Ellos sintieron a causa de algo en ellos que lo que habían hecho, ahora, eso que a causa de es los ojos de ambos fueron abiertos. Algo cambió internamente. Obviamente ellos no estaban así. No, los ojos de algo adentro se abrieron para ver algo que nunca habían visto. ¿Qué fue lo que nunca habían visto? El pecado, la vergüenza. ¿Qué fue lo que nunca habían visto?
Su desnudez. Ok. ¿Qué fruto comieron? Conocimiento Desobediencia. del bien. Así, Conocimiento del bien Ajá, y del mal. y del del mal. mal. ¿Conocían lo bueno? Claro, Gracias, claro. Nera. Conocían lo Más bueno, o menos sí. lo que le pasa a un niño. Todo lo bueno. Es más o menos lo Dios que dijo cuando creó cuando llegó al sexto día y creó al hombre, él se voltea y mira y dice, todo es muy Muy bueno. bueno. Adán ya estaba ahí, Adán y Eva ya estaban ahí y Dios dice, es muy bueno. Así que él tenía todo el conocimiento de lo que puede ser bueno. Pero cuando él come del fruto del conocimiento del bien, hay una cosa que él no había visto nunca. Se le abren los ojos a algo que se llama mal. Ajá, sí, sí, sí. Y cuando se abren esos ojos, él entiende, estoy desnudo. Y se tapa lo que para él es vergonzoso. Sí, Lo claro. que Dios le había mostrado que no tenía por qué avergonzarse, ahora para él era vergonzoso. Pero no queda ahí. Es El decir, principio de la muerte es vergüenza. Pero no queda ahí. Oyeron al Señor Dios que caminaba, la palabra se paseaba, habla de caminar con la palabra que aparece ahí es un caminar contemplativo. Ese caminar que hacen las personas cuando van a estas excursiones Meditando. ecológicas, Como, a estas como un excursiones supervisor. ecológicas en las que miran a los ornitólogos, que miran a los Sí, pájaros y el comportamiento y luego cómo se mueven los árboles, la naturaleza. Ese caminar contemplativo que no tiene una velocidad ni quiere llegar a ningún lado, sino simplemente Disfrutar. disfrutar. El Señor Dios estaba disfrutando en el huerto al aire del día. ¿Qué sucedió? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Qué cosa tan interesante. Si Dios es espíritu y Dios está en todas partes, ¿cómo podían Jesús, esconderse que no. entre los árboles del huerto para que Dios no los viera? Si tienen alguna pregunta, pregúntesela a Patricia. Ok, entonces, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Es la segunda cosa que sucede cuando una persona tiene vergüenza. La palabra es miedo, temor. No miedo, no el temor de Dios, sino el miedo a las consecuencias de que Dios lo vea. Por eso se esconden de la presencia del Señor entre los árboles. No quieren que Dios lo vea. Vergüenza y miedo son las dos primeras características, escuchen, las dos primeras características de aquel que peca y son las dos primeras características de la muerte. Vergüenza y miedo. Sí. Después le voy a decir otra cosa, pero tiene que acordarme porque esa no se lo puedo decir. Son las dos amigas del Prado. Ok, pero falta una. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán responde, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Vieron la palabra que acaba de pasar? Alejamiento. Eso es exactamente lo que pasa en la vida del hombre cuando muere. Le da primeramente, se da cuenta de su maldad. Estoy desnudo.
me doy cuenta de mi maldad. No hay forma de esconder esto de Dios. Eso me impulsa a tener miedo de lo que Dios me vaya a hacer. Te van a fregar, te van a juzgar, miedo. Y eso provoca en mí el deseo de alejarme de Dios. Yo creo que Ahora entendemos la palabra morir. Yo soy quien me alejo. Yo me alejo de Dios. Yo me alejo de Dios. No es la separación. No, es que yo me voy a esconder, me voy a alejar, me quiero quitar de la presencia de Dios. Escuchen lo que dice la palabra aquí. El hombre se esconde de la presencia del Señor Dios. Yo me alejo. Yo me alejo. Dios no. El Señor Yo creo Dios, que son mismos del diablo. el Señor Dios fue a buscarlo. ¿Dónde estás? Temor, miedo. ¿Dónde estás? Ahora ya sabemos lo que significa morir. Tengo vergüenza, miedo y me alejo de Dios. Y nosotros nos sorprendemos cuando uno le dice, mira, tengo un estudio bíblico para... No, Biblia, ay, qué aburrido. ¿Saben por qué la gente no quiere leer la Biblia? Porque la gente sabe que esa es la palabra de Dios. No quieren acercarse a Dios, quieren alejarse de Dios. Aunque ellos no lo quieran reconocer, hay vergüenza en su corazón con respecto a Dios. Y aunque no lo quieran reconocer, le tienen miedo a Dios. ¿Por qué un ateo diría que no hay Dios? Porque es que yo no quiero tener a ningún Dios que me juzgue. No quiero tener a ninguna persona que me diga que estoy mal. ¿Por qué razón alguien se queda en su religión? Porque en mi religión estoy cómodo y no tengo a un Dios que me diga por qué estoy mal. Yo estoy cómodo haciendo las cosas que me toca hacer y con eso yo sé que yo estoy ligándome con Dios. Dios tiene que aceptarme porque yo soy bueno, porque yo hago las cosas bien. Es la misma rabia de Satanás, creo yo. Sí, pero con una diferencia. Satanás no tiene ni la más mínima intención, ni la más mínima intención de arrepentirse. No tiene ni la más mínima intención de arrepentirse. Al contrario, quiere seguir alejando a la gente de Dios. Quiere alejar a las criaturas de Dios. Eso es lo que quiere hacer. Arrastrar con él a otros. Exactamente. ¿Por qué? No porque gane nada, simplemente por maldad. Eso es la maldad en su máxima expresión. Cuando yo hago el mal porque yo creo que eso es lo verdaderamente bueno. Ahora entendemos por qué razón la gente no quiere leer la Biblia. Ahora entendemos por qué, aunque es el libro más vendido, no es el libro más leído. Ahora entendemos por qué la gente, aún cristianos que se llaman cristianos, no les gusta que uno les diga qué dice la palabra de Dios. Porque es un confrontamiento. ¿Qué dice? Y uno les dice, ¿qué dice? Y las personas dicen, mejor dinos tú. Porque la palabra nos confronta. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta que nos
vuelve naco el corazón de manera que podamos expresar: realmente soy un perverso pecador. Por eso la gente no lee la Biblia. No, yo voy allá porque ese pastor predica hermoso. Son unos mensajes que me llenan el corazón. Por favor, escuchen el mensaje de Dios. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Les pareció muy? Sin embargo, Dios es absolutamente soberano sobre ese alejamiento nuestro. Ya lo vamos a leer. Pero, ¿qué implica esta vergüenza y miedo y alejamiento de la presencia de Dios? ¿Cómo es que eso es algo que puede pasar en el hombre? El Señor se acerca a Adán y le dice: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. Adán, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Y lo leen en Génesis 3:11? ¿Quién te hizo saber? Sí, sí. Estabas desnudo. ¿Alguien puede leer Juan 8:9, por favor? Lo tengo. Pero, ¿Verdad? Dale, Sonia. dale, no dale, Pati. Yo ya leí. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo les parece? ¿Quién le hizo saber que estaba desnudo? Su conciencia. La conciencia. Ahora, con estos dos versículos, Dios nos explica que eso de abrir los ojos tiene un nombre. Se llama conciencia. Conciencia. El hombre, cuando todavía no había pecado, no necesitaba tener esta conciencia. ¿Por qué? Porque todo era bueno. No había sino bien. Había que le dijera a su conciencia: esto está mal. Pero el hombre empieza a usar su conciencia cuando se abren sus ojos, esa parte interna que le dice es la conciencia. Lo mismo que cuando iban a apedrear a la mujer. Lo que el Señor Jesús le dijo es: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se les abrieron los ojos y entendieron: bueno, el pecado de ella, que es adulterio, es igual al que yo cometo con fulanita que tiene un tobillo. Y su conciencia les dijo: son igual de pecadores y por lo tanto no tienen por qué juzgar. Así que nosotros sabemos claramente que la conciencia humana nos dice y nos dicta: ojo, eso no está bien, mira, y uno dice, pero, ¿y para los pecadores también? También. En ese momento Adán era pecador, se le abrieron los ojos. Todos los pecadores y todos nosotros tenemos una conciencia llamada conciencia humana, que a nosotros nos dicta lo que es vergonzoso y lo que no es vergonzoso. Nadie puede presentarse delante de Dios diciendo: yo no sabía, a mí nadie me dijo. No, porque su conciencia le dice: eso está mal. Miren, escuchando un relato de uno de estos sicarios, decía: mis 6 balas
yo las pongo en la noche delante del altar de la Virgen, para que la Virgen me conceda con una de ellas poder matar a alguien, matar al que me dijeron que tenía que matar. Al día siguiente hago un rezo y le digo, hago un rosario para que la Virgen me acompañe para matar a Juan. ¿Quién le está indicando que debería orar por algo que va a hacer y que sabe que está mal? ¿Por qué tendría que orar? Porque hay una conciencia humana que le dice a la persona, estás haciéndolo mal. Aunque después la callemos y digamos nuestras excusas, hay una conciencia. ¿Quién te ha hecho saber que lo que estás haciendo está mal? Tu propia conciencia. Entonces, Dios, el Señor, no le dice a Adán, tu juicio es que mueras. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Ahora miren bien lo que la vergüenza, el miedo y el alejamiento de Dios provocan. Primera cosa que provoca. Se viola el orden de Dios. El hombre responde, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si Dios fuera una de nuestras madres, diría, ay, entonces lindo el niño. Si sus amigos le dicen que se vaya al río y se tire, usted se tira. Pero Dios no es así. Dios no es así. Ahorita después lo vamos a ver. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo Adán en ese momento? ¿Te justificó? Él rompió el orden de Dios. Lo primero que hizo fue romper el orden de Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Él le dio atribuciones a su mujer por encima de las atribuciones que Dios le había dado a él de cuidarla y tener su señorío, que él la cuidara y él la acompañara y él la protegiera, y no la protegió. Y como no la protegió, su vergüenza y su miedo a lo que Dios iba a decir y su alejamiento de la presencia de Dios lo hizo decirle a Dios que la mujer que él tenía que proteger fue la que le dio y por eso comió. Pero es que cuando el Señor Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer no dice nada del hombre. La serpiente, la creación que tú hiciste, la creación sobre la que nos diste dominio, me engañó y yo comí. Nunca, en ningún momento se refiere a yo ayudé a mi hombre a que no comiera. Yo estuve ahí presente y cuando la serpiente, cuando yo vi que él iba a comer, yo le dije, un momentico, no comas tú. Déjame yo como a ver si la vaina es verdad. Si es verdad, ahí miramos, pero si no, no. No. Ella comió y se lo dio a él para que él también comiera. Aquí nos vamos los dos para el río. ¿Dónde estuvo la ayuda de estar alrededor de él como un castillo para protegerlo y ayudarlo a andar, a avanzar, a caminar con Dios? En ninguna parte. Nunca volteó hacia su marido. Lo que hizo fue echar las culpas, esa maldad que ella sintió, esa vergüenza, la trasladó, así dirían los psicólogos, la trasladó a la serpiente. ¿Qué se rompió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se rompió?
El hombre. El orden de Dios. Exactamente. Exactamente. ¿Qué sucedió? Bueno, la familia patas para arriba. Se rompió el orden de Dios para la familia. ¿Qué vemos nosotros hoy? Vemos exactamente lo mismo. El efecto que tuvo en ese tiempo lo vemos en todas las edades del hombre. El hombre a la mujer al hombre, el hombre a la mujer al hombre. Las culpas las tiene otro, no las tengo yo. Tú eres quien tienes la culpa, tú eres la causante, tú eres el causante, tú eres el que no te trata, tú eres el que... Se rompió el orden de Dios. Por eso es la familia hoy es la más fuera de orden que existe. Y a medida que el conocimiento avanza, la familia deja de tener su, ¿cómo se llamaría? La familia deja de tener su Identidad. Control, identidad, sí, fe, su principio, fundamento. su razón de ser. De ser. Digamos, su razón de ser. Yo Su tengo una integralidad. pregunta. Su integralidad. Si este orden de Dios en nuestra sociedad, si se puede llamar así, va desapareciendo hasta que ya no queda. Ustedes recuerdan que yo les dije que leyeran un cuadro de Daniel, Una porción. una porción, perdón, sí. ¿Daniel qué? 11 creo que era. 12. 12. ¿Daniel 12? Ok. Señor. ¿Qué leyeron en Daniel 12? Miren el versículo 4 de Daniel 12. Lucho, yo puedo hacer una pregunta. Claro, ¿cómo no? O sea, algo que yo me he preguntado cuando... Pero me dejas terminar Daniel 12 Bueno, ya inmediatamente. listo, No la vayas a perder. listo. Ok. ¿Qué dice Daniel 12, versículo 4? ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Léelo tú, por favor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ustedes pueden ver que la gente corre de aquí para allá y de allá para acá todo el tiempo y la ciencia se ha aumentado de una manera increíble. Total. ¿Cierto? Ahora todo el mundo tiene Sí. acceso a todo el conocimiento, Sí. sino que le pregunten a Google. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Qué dijo el Señor a Daniel que se llamaban esos tiempos? Últimos. El tiempo del fin. Tiempo del El fin. último siglo. Y la familia es lo que más sufre en este tiempo del fin, porque las mamás ya no tienen tiempo para los hijos. Los papás tienen tiempo solamente para mientras se pueda. Y en este tiempo que hay tanto conocimiento, los hijos ya no necesitan de papá y mamá, porque yo no necesito que me ayuden a hacer las tareas. Para eso tengo a Mr. Google y tengo el copiar y pegar. Si ustedes creen que en Adán y Eva estaban las cosas mal, en el tiempo del fin, dice en Daniel, las cosas serían peor. Ok, por favor, Sonia, dime la pregunta que ibas a... Es que yo siempre me he preguntado, porque obviamente con lo que nos estabas
a donde nos estabas llevando de la vergüenza, del miedo, del alejamiento y de ver la actitud de Eva, la actitud de no hacerse responsable de lo que Dios la mandó a hacer a ella, ¿sí? Y Adán tampoco. En últimas, lo que estaban haciendo, que yo digo que es lo que hacemos nosotros, o muchas veces yo hago, yo prefiero hablar en persona, en primera persona, es como hacer responsable a Dios de, o sea, como si Dios se hubiera equivocado. Ok. ¿No es así? Ok. La primera cosa que sucedió es que, confrontados por Dios, se destruyó el orden de Dios para la familia. Entonces, el pecado, cuando hay una separación, un alejamiento de Dios, él tiene unos efectos. Y el primer efecto es en la familia, en las relaciones de familia. Se rompe el orden de la relación familiar. El hombre no protege a su mujer y la mujer no respeta a su marido. La mujer hace lo que quiere y no respeta a su marido. Y el hombre hace lo que quiere y no protege a su mujer. No le alimenta el corazón con lo que debería haberla alimentado. Él debió haber hecho otra cosa estando ahí presente mientras la serpiente hablaba con su mujer. Y la mujer nunca jamás debió haber dejado que su esposo comiera. Se rompió el orden de Dios para la familia. Cuando el pecado existe, la primera cosa que se rompe es la unión familiar. Pero no es la única. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya la creó. Varón y hembra los creó. Dios es el orden superior al de la familia. ¿Por qué el orden de la familia se rompe? Físicamente, visualmente, es fácil ver la ruptura, porque lo hizo así Dios, lo mostró así en el Génesis. Muestra primero la ruptura entre las relaciones entre el hombre y la mujer, pero en esa ruptura muestra la ruptura del orden de Dios en la creación, en la familia. Dios fue el que creó al varón y a la hembra. Él fue el que los creó. Él es el Señor. Pero lo que nosotros vemos, lo que nosotros realmente vemos es la mujer que tú me diste por compañera, la serpiente que tú pusiste en el Edén. Tú eres el culpable. Las criaturas están dándole la culpabilidad a su creador. Es exactamente la misma información pero un momentico, si Dios creó todo, Dios creó el pecado. ¿Y nosotros qué respondemos? No. No, pero Pues fíjate, no. espera, ¿tú qué dijiste? No, o sea, yo lo que era una pregunta. Obviamente Por Dios eso, no creó, por Dios no le eso. puso trampas al hombre. No, por eso, precisamente por eso El te lo estoy pecado es una diciendo. corrupción de la maldad, de la vida. El Ok, diablo lo que hace es corrupción. Sí. de acuerdo, pero ahí es donde está el punto. El asunto es que a nosotros nos hacen esa misma pregunta. Entonces, si Dios creó todo, Dios creó el pecado. Y nosotros muchas veces, y no nos acordamos que el pecado no es sino una consecuencia de un hombre que tomó una decisión en contra de Dios, en contra de quien lo creó. Precisamente es exactamente lo mismo de la mujer que tú me diste.
la serpiente que tú pusiste. Eso es exactamente lo que es violar el orden de Dios. Como tú quitas a Dios como tu creador, como la cabeza de tu familia, entonces tu familia también se desbarajusta. Y es lo que Dios le mostró al hombre, que es el efecto de la muerte. El efecto de la muerte es separación. Se separa el hombre de la mujer y se separa el hombre y la mujer de Dios. O sea que el matrimonio que Dios instituyó como una sola carne, donde Él es la cabeza y aquí está el hombre y aquí está la mujer, y este triángulo se desbarata cuando yo corto aquí y corto acá, estas dos quedan en pugna. Por eso vemos lo que vemos hoy. ¿Quién es el autor de eso? Es el pecado en nosotros. No le echemos la culpa a otro. No desplacemos la culpa, como dirían los psicólogos. No, la culpa es nuestra. Somos culpables de lo que sucede en nuestra vida, en nuestra familia, pero sobre todo somos culpables de alejarnos de Dios. ¿Por qué? Por vergüenza y por miedo. Eso me lleva a una pregunta. Si todos los hombres pecamos, todos los hombres tenemos vergüenza, miedo y nos alejamos de Dios, ¿cómo podemos salvarnos? Solo por Cristo. Él fue el puente. Él es el único mediador. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 5, del 18 al 21. Así que, ¿lo tienen? Sí, señor. Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que se supiera la transgresión. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó, o sea, por encima de esa abundancia estuvo la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué les parece esa lectura? ¿Cómo les parece esa lectura? Excelente escucharla después de haber escuchado lo del pecado y lo de la muerte. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de quitarnos de la presencia de Dios, cuando nosotros por vergüenza y miedo nos alejamos de Él, Él tiene un atributo que no habíamos podido ver hasta ahora. Ese atributo se llama gracia. La gracia de Dios. En Romanos nos la explica diciendo,
Cuando Adán cayó, cuando Adán desobedeció, Adán tuvo la consecuencia de su desobediencia, la muerte. Y él tuvo la vergüenza, tuvo miedo, y con ese miedo se escondió, se alejó de Dios. Y como todos nosotros pecamos en la misma desobediencia, en esa misma transgresión de Adán por desobediencia, y todos nosotros nos alejamos de Dios, entonces Dios tiene gracia y entonces Él se acerca a nosotros. Aun cuando nosotros lo califiquemos a Él como el autor de nuestra caída. Sonia, ¿te das cuenta? ¿En qué entra lo que preguntaste? Sí, señor. Ese tú es simplemente la misma ruptura del pecado que hace que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Eso es la muerte, el alejamiento de la presencia de Dios. Eso es la muerte. Y nosotros lo hacemos y se lo decimos en la cara a Dios. No nos interesa estar contigo. Pero no contábamos con su astucia. Porque a él sí le interesa. Escuchen esto. Lo más increíble. A él sí le interesa. A él sí le duele. Es igual que nosotros. Nosotros pensamos, uy, pero Dios, pero miren, las madres y los padres cuando ven a sus hijos alejarse, sienten un vacío que hace que las abuelas vayan de Girardot, digo, ¿cómo es? De Armenia a Bogotá cada vez que pueden. De Ibagué. Eso de Ibagué cada vez No, pero es que Lucho estaba hablando de otra persona. No, así es que también que está por allá, ¿sí o no? Okay. Sí, de otra abuela. Al que le caiga el guante. Sí, hace que Claudia sienta un despertar cuando se va a Tacna y se encuentra con su familia. ¿Por qué? Porque para aquellos que aman, el vacío es un impulso que los arrastra a buscar lo que se perdió. Esto es lo que se llama gracia. No importa si tú me niegas, no importa si tú me desprecias, yo tengo gracia para contigo. ¿Por qué? Porque yo a ti te amo y no voy a permitir que te me pierdas. No voy a permitir que te me pierdas. Esa gracia, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Lo tenemos clarito y muy... ¿Está claro? Físicamente. Si no está claro, les tengo un ejemplo. No, espérate a ver si de pronto coincidimos. Ok. La respuesta que recibe Dios es una respuesta maliciosa. Ya no hablaban bien, ya hablaban tergiversando las cosas, ya estaban en el terreno de lo malo, porque no estaban hablando verdad. Y la gracia de Dios con ellos es que a pesar de que lo ofenden con esa respuesta maliciosa, Él los viste. Ok, eso es después. Pero una cosa importante. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero escúchame bien esto. No es después que ellos le responden así. No, es después que le respondemos
Nosotros hacemos lo mismo. Adán no es sino Adán, el hombre. ¿Recuerdan que la traducción de la palabra Adán es hombre? Pues nosotros somos esos hombres que hacemos lo mismo con Dios. Por vergüenza y por miedo, nosotros nos escondemos de Dios. No agarramos la Biblia. Preferimos que nos la digan. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Me explico? Hubo un hombre. No. Primero que todo, quiero saber si ustedes están claros con lo que hasta ahora entendemos. Sí, señor. Sí. Claro. Así que la palabra muerte no es la muerte que nosotros vemos o que la muerte que todo el mundo interpreta. La palabra muerte, ahora sabemos dónde dice en la palabra que la palabra muerte significa que yo tomo la decisión de alejarme de Dios. Por vergüenza y por temor de Dios, tomo la decisión de alejarme de Dios. Ahora ya sabemos dónde lo dice. Y que esa muerte tiene unas consecuencias, sí. Hace que yo me aleje de mi familia, de las personas a las que yo más amo, son las personas con las que yo menos tengo. El pecado me hace separarme de las personas que me aman y a las que yo amo. Y por ende, esa ruptura que se ve físicamente en la familia es una muestra de mi ruptura, de mi relación con Dios. ¿Eso está claro? Eso era lo que Dios le dijo a Adán que iba a pasar cuando él comiera. El día que él comió, ciertamente se alejó de la presencia de Dios. Sí. Esto es, murió. Murió. Se alejó. Lucho, hasta dónde? Sí, porque el espíritu que tenía relación con Dios muere. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, que es lo único que nos da vida. No. O sea, el espíritu del hombre, el espíritu que fue en el hombre. No. No. Ustedes ven. Por eso perdemos la conexión con Dios. Perdón, ¿ustedes ven en algún momento que el espíritu se fue? ¿Salió? No, justamente el espíritu sigue ahí como muerte. No. El hombre fue creado como un ser integral. Dios lo creó como un ser integral y le colocó vida. En ese momento, él le colocó vida y es un ser integral. El ser integral del hombre se separa de Dios. No es solamente la carne. Sí. No son solamente las emociones. Y no es solamente el espíritu. Es el ser del hombre se separa completo. de Dios. No perdemos el espíritu humano, no se pierde. Porque si se perdiera el espíritu humano cuando uno muere, si fuera en la muerte, como lo que dices, y se perdiera el espíritu humano, la palabra conciencia humana, esa apertura de los ojos no hubiera podido darse, porque estaría muerto. Él se escondió completo. Completo, lo cual significa que todavía él Dios le mantuvo la conciencia. No es que Dios no supiera lo que significaba la palabra morir. No, Dios sí sabía que era la palabra morir. El que no sabía era el hombre. Y cuando Dios le muestra que a través de su vergüenza, su miedo, él se aleja de él, Dios le muestra que cuando él se separa, cuando el hombre se separa de Dios, él rompe el orden de Dios y por lo tanto rompe el orden de su familia. Y es necesario que tenga el espíritu. Definitivamente.
Porque es a través del Espíritu que va... Definitivamente. Nosotros debemos, ¿cómo se llama eso? Como entender esto muy bien. Porque la gran mayoría de las personas dice, sí, es una muerte espiritual. No es una muerte espiritual. Es una muerte completica. No nos pongamos con cuento de que es una muerte espiritual. No, es una muerte completa. El hecho de uno decir esas cosas significaría que uno está desconociendo lo que la palabra de Dios dice. Por favor, vayan a Eclesiastés capítulo 12 en el versículo 7. Si es en el 12, donde dice que el Espíritu vuelve a Dios, lo dio. ¿Pero qué dice? El polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero en este momento nosotros, el autor de Eclesiastés está hablando claramente de la muerte. En ese momento de la muerte física. El espíritu sale y el cuerpo se queda. Sí. Pero en este pasaje de Génesis jamás habla de que la persona muere espiritualmente. No, la persona muere. Dios no dijo morirás espiritualmente. No, tú ciertamente morirás. Todo el hombre, todo su ser muere, queda alejado, se aleja. Escuchen bien, Dios nunca quiso que el hombre se alejara. De él. El hombre por sí mismo, por su conciencia, se aleja de la bondad de Dios. Claro. Esa es la muerte. No nos dejemos, por eso yo les digo, por favor, miremos lo que Dios dice, no lo que hemos aprendido, no lo que tenemos en la mente, porque tenemos muchas ideas y no estamos yendo al que sabe las respuestas. Quien sabe las respuestas es Dios. Por favor, vayamos a Él. No nos dejemos convencer de las cosas como el mundo las maneja, porque el mundo maneja sus cosas de una forma diferente a como Dios ha establecido, porque el mundo tiene un príncipe que domina las cosas en el mundo. No nos dejemos convencer. Seamos fieles a la palabra de aquel que sabe todas las cosas. Seamos fieles. Chévere punto, me gustó porque no lo había pensado de esa manera, pero claro, tiene total coherencia. Me gustó. Está escrito, tal cual está escrito. No hay ni siquiera que buscarlo, está escrito, está perfectamente escrito. Ahora, la gracia... Eso hace parte de que eso que estamos hablando hace parte de la renovación de la mente. Así es. Ahora, si ustedes quieren ver la gracia, véanlo en el ejemplo de David. Ustedes, si quieren, pueden anotarlo. Es 2 Samuel 12, del 1 al 15. Y la próxima semana nos vamos a dar otro totazo en nuestra mente. Y muy probablemente Dios va a mostrarnos cosas que de pronto tenemos que revisar. Si quieren tener un ejemplo, 2 Samuel 12, del 1 al 15, para conocer cómo era la forma en que Dios tenía la gracia. Ok. Voy a detener la grabación.